Resistencias al cambio. Barreras que te impiden triunfar. Puntos ciegos, puntos negros que te impiden ver la realidad, que te impiden triunfar, que te impiden el éxito. Se les llama muros del miedo. De eso vamos a seguir hablando hoy, que ya iniciamos la semana anterior. Hola, mi nombre es Lola Zarayo, soy Master Coach con PNL, lingüista, y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, es una de las partes de la programación neurolingüística y es algo que condiciona tanto a las personas y que ignoran que esto existe. La mayoría de personas ignoran que esto existe. Entonces, es interesante saber que esto existe, en principio, para descubrir qué es lo que nos bloquea, qué es lo que nos pasa, por qué actuamos como actuamos, por qué no conseguimos lo que nos proponemos y comenzamos, por qué no tenemos éxito, por qué no logramos en la vida lo que queremos, como lo logran nuestros vecinos, nuestros compañeros y algunas personas. Y una vez que sepamos el por qué, tomar acción, tomar medida, podemos tomar acción, podemos hacer ese cambio. Estoy mirando para todos lados. Explico que es que estoy emitiendo en varias redes por diferentes terminales o aparatos, laptop, móvil, ordenador, etcétera. Entonces miro a una pantalla, miro a otra pantalla y miro a otra pantalla. Si me veis dar vuelta con la cabeza es porque estoy mirando a YouTube, o estoy mirando a Facebook, o estoy mirando a Instagram, o estoy mirando a Periscope, a Twitter. En todos sitios estoy, por eso cambio hacia un sitio o hacia otro. Esto valga de explicación para que no os extrañe que esté cambiando la dirección hacia donde miro. Bueno, pues dicho esto, hoy hemos empezado muy bien, muy puntual, justo a la hora, genial. A ver, recordemos, porque ha pasado varios días, ha pasado, ha pasado varios días desde que hablamos de la primera parte puede ser lunes pasado. Desde que hablamos de la primera parte de este tema, de las resistencias al cambio, y vamos a hacer una pequeña mención de las 3 que mencionamos el lunes pasado, para pasar ya a las siguientes 3, un poco pararnos más, pero solo como recordatorio. Quiero decir que el miércoles pasado tuve una emisión en directo, pero solamente en Instagram, con la doctora Claudia Zamora, que me invitó a estar con ella, y la verdad que como Instagram va solamente con el teléfono móvil, no tuve tiempo de cómo entrar en las otras redes. Lo hubiera podido hacer, pero no la hubierais visto a ella, probablemente solo a mí. Tengo que buscar la fórmula para que cuando esté en Instagram con otras personas también pueda estar en directo en las demás redes y que veáis también a la otra persona. No obstante, el vídeo grabado está, si os interesa el tema del que hablamos, que era emprendimiento y familia. Y era muy interesante porque era también el tema de la educación desde la infancia y cómo eso repercute en la edad adulta a la persona cuando quiere hacer un emprendimiento, montar un negocio y que le vaya bien o no le vaya bien. Bueno, dicho este inciso, comentar que el otro día estuvimos, el lunes, hablando, y los que estuvieron conmigo ese día presente,
Se acordarán que hablamos de la proyección, de la introyección y de la retroflexión, con resistencias al cambio. Que la proyección hablamos de que eran todo lo que me molesta o admiro de alguien es una proyección mía, puede ser en positivo o en negativo, como dijimos. O sea, si yo detesto a alguien o le veo un defecto grande, tengo que buscar cuál es el reflejo de eso en mí. Yo estoy proyectándolo, se llama proyección, pero lo hago aumentándolo, ampliándolo, y lo veo grande, como un foco que se va abriendo en esa persona, pero en mí está. Si yo lo soluciono en mí y lo trabajo en mí, probablemente esa persona o no lo voy a ver en ella, o esa persona va a desaparecer, porque ya no necesito que esté ahí delante mostrándome esto para yo sanarlo en mí. Igual cuando es bueno, cuando miramos a alguien por algo positivo que nos gusta, es porque también nosotros lo tenemos y estamos proyectando esa parte nuestra. Pero es muy interesante esta resistencia al cambio, porque nos sirve para evolucionar, para mejorar, para cambiar, para darnos cuenta que tenemos que modificar en nosotros, y es como un espejo. Todo aquello que en el otro me molesta, lo tengo yo. Todo aquello que en aquel otra persona u otro que no sea yo admiro o valoro o me gusta, también lo tengo yo. Entonces, un poco como para vernos. Y también para darnos cuenta de que no tenemos que dejar la crítica, que debemos dejar a un lado la crítica y no juzgar tanto, porque la otra persona está ahí para mostrarnos un camino que debemos seguir, un cambio que debemos hacer, y somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio. Después estaba la introyección. Hablamos de la introyección. La introyección, decíamos que es un mapa mental. No sé si lo dije así, pero el significado es ese. Es un mapa mental que tenemos, o sea, una forma de entender la realidad que no es nuestro, que es aprendido, que es instalado en las redes neuronales. Son paradigmas creados de otras personas que nos han hecho creer ideas, pensamientos, patrones de conducta que no son nuestras, que no las hemos cuestionado porque nos lo han enseñado de pequeños, gente muy allegada y muy influyente en nosotros, como pueden ser nuestros padres, hermanos mayores, tíos, con los que convivíamos cuando teníamos esa edad, o abuelos. Entonces no hemos cuestionado la veracidad o no veracidad de esa creencia o de esa actitud o de ese tipo de comportamiento. Simplemente lo hemos llevado a cabo y ya está, sin más. La retroflexión era la otra de la que hablamos, y se refería a hacerte a ti mismo lo que le quieres hacer a otra persona. Hacerte a ti mismo lo que le querías hacer a otro a través del metasentimiento, que os explicaba que es una técnica en programación neurolingüística preciosa que se llama así, metasentimiento, que es el resentir de un sentir, el sentir de un sentimiento. Es un sentimiento que está subyacente debajo de otro, y por eso ese otro, que es el que se manifiesta, no se nos va, porque trabajamos ese en la superficialidad sin darnos cuenta de que hay otro que está sustentándolo. Y cuando trabajamos ese otro que está sustentándolo, el anterior se cae, el que está arriba. Entonces desaparece y ya deja de provocarnos esa emoción, la situación que sea. Y esto lo hacemos mucho en los trabajos, lo hago mucho en los trabajos con familias, porque es una técnica que practicaba Virginia Satir, que es una de las inspiradoras de la PNL, y consiste en, ella mayormente trabajaba con familias, ¿vale? Junto con Frisberg, el padre de la Gestalt, y Erickson, que es el gran hipnólogo. Los tres, digamos que fueron los grandes inspiradores de la PNL, a los creadores, a los co-creadores, John Grinder y Richard Bandler. Bueno, pues dicho esto así, que es como una pasada de lo que dijimos el otro día,
el lunes, vamos a ver si nos dar tiempo, porque el otro día se me cortó la emisión en YouTube porque se me fue, en Facebook, porque se me fue la batería y no quiero que hoy me ocurra. Como va a haber un tercer día para terminar este tema, si veo que la batería se va gastando, acabamos el lunes. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver hoy, las resistencias que vamos a ver hoy es la proflexión, deflexión e implosión. Parecen extrañas, pero ya que estoy explicando lo que son, no va a parecer tan extraño, va a llegar que esto sí existe. Bueno, pues vamos con la proflexión, que aparentemente esta resistencia al cambio está vinculada a la necesidad, aparentemente, no, que se ve, que es evidente, está vinculada a esa necesidad que tenemos de cubrir algo un vacío, pero que está sin cubrir. Entonces, damos a otra persona lo que queremos recibir con el propósito, con el fin o con la esperanza de que esa persona nos lo regrese, nos lo devuelva, y entonces cubramos esa necesidad que tenemos sin cubrir. Esto es como que le haces al otro lo que quiere que te haga a ti. Esto es muy interesante, os decía el lunes, porque esto es lo que le ocurre a las llamadas mujeres que aman demasiado, que hay un libro escrito justamente con ese título. Y se refiere a esto. De aquí viene la codependencia, la necesidad de que el otro me reconozca, que me demuestre constantemente que me quiere, que vienen esos celos infundados, ficticios, porque ven cosas donde no lo hay, porque tienen miedo de no ser la persona más querida. Entonces se olvida la persona de ella misma con tal de ser como la otra persona quiere que sea, para complacerla más, para servirla más, para que la quiera más, para que la valore más. Y no se da cuenta que está haciendo justo lo contrario, porque está minimizándose, está minusvalorándose, y la otra persona va a ver en ella esa proyección que hace de no valorarse, de no quererse, de sentirse mínima e insignificante, y que la otra persona es la que tiene el control de la relación y que puede hacer con ella lo que quiera. Eso no es sano y además no produce el efecto que desea, siempre tiene justamente el efecto contrario al que desea. Esta técnica, esta resistencia al cambio se trabaja con unas técnicas ya que son más profesionales, y las tiene que hacer, pues eso, valga la redundancia, un profesional. La tenemos que hacer porque hay que hacer una carta al niño interior que herido, porque vienen heridas de la infancia, que otro día vamos a hablar de las heridas de la infancia, porque realmente ese amor que ellas dan, que es el que quieren recibir, cierto, las maltrata, no solamente no tiene el efecto que ella quiere y se encuentra como defraudada, o que hace un esfuerzo que luego no recibe el resultado del esfuerzo que está haciendo, sino que incluso la está maltratando porque la ve tan frágil y tan segura que se presta o inspira a que la maltrate, aunque sea verbalmente, ¿no? Y la hace sufrir porque no son correspondidas. Generalmente digo en femenino porque les ocurre a las mujeres, aunque también hay hombres que le ocurre. Entonces decía que la técnica para esto es trabajar el niño interior con la carta al niño interior, que lleva unos pasos específicos y es un poco larga y se hace a veces en una sesión de coaching cuando es necesario hacerla. Y también estaba viendo ahora Instagram, Facebook, lo tengo por ahí, por distintas pantallas. Y hay otra que es el baile de 3, que es otra técnica que se hace después de la carta niño interior, y a veces con estas dos es suficiente hacerla. Si no es suficiente, hay que hacer otras nuevas. Pero un poco así por encima, el baile de 3, que como que la persona es como 3 posiciones o 3 sillas, la persona se pone en una silla en su posición,
actuando como actúa, pensando como piensa, sintiendo como siente, y luego se pone en una posición del otro, ¿no? Y se pone en la posición del otro y se cuenta cómo el otro la percibe, cómo el otro la ve, para que ella se vea desde fuera, cómo el otro la ve y lo pueda entender lo que está haciendo, y desde el punto de vista del otro, para que entienda también la postura del otro. Y se pone luego en una postura neutral, como un pensador o alguien objetivo que está mirando la situación y se está viendo ella actuar desde fuera, cómo ella actúa como si fuera una espectadora en una pantalla de cine. Y entonces se da cuenta de los errores que comete, de cómo no debería actuar, porque ya está como fuera, sin sentimiento, y puede ser más objetiva y más crítica. Y entonces vemos que necesita, qué recursos necesitaría interior para que no actuara así, para que tuviera la seguridad y la confianza y no necesitara eso o llenar ese vacío. Entonces le buscamos ese recurso, se lo damos con una técnica también que hay para darle este recurso, y le anclamos el recurso, y con ese recurso se va otra vez a la posición inicial donde ella estaba en un principio actuando como actúa en su situación actual, o A se le llama, y entonces empieza a ver que con ese recurso ya ella no siente igual, no piensa igual, no lo racionaliza igual y empieza a ser diferente. Y esa es la posición B, digamos, pasa de A a B en otra. Pero esto es todo un proceso que lleva un tiempo, unos pasos, y hay que hacerlo más profesionalmente. Y al final lo que se trata es de lograr neuronal en la corteza del cerebro, porque es que eso, el cambio es físico. A través de estas técnicas, el cerebro empieza a crear nuevos engramas, nuevas redes neuronales, nueva plasticidad neuronal que se llama, porque las neuronas están en constante creación, o neurogénesis también se llama, es creación de nuevas neuronas, y como que están instaurándose nuevas creencias, nuevos patrones de conducta, nuevos paradigmas que van a sustituir al anterior. Y al final de eso se trata, y ya la persona actúa de otra forma y su perspectiva cambia, su comportamiento cambia. Si a alguien no le ha quedado muy claro esto y quiere preguntarme algo, lo puede hacer, ¿vale? Si no, seguimos. De momento, ahí no veo preguntas. YouTube. En YouTube estoy en 2 sitios, en el perfil y en el... Permitidme que vea los otros chats. Estoy en el perfil y en la página de Facebook. O sea que si se me va la emisión de la página, podéis buscarme en el perfil. Igual, como lo hago yo, sino en Facebook o en Instagram, en YouTube o en Instagram o en Twitter, por Periscope, igual, como lo lanzará yo. Como lo lanzará yo me encontráis. Y ahí sigue la mesa. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos con la deflexión, que es otra de las resistencias al cambio. Es evadir los sentimientos. Esta resistencia es como que te distraes con otras cosas para no pensar. Por ejemplo, gente que se mete muchísimo en las redes sociales, más de lo que necesita, y está constantemente conectado con las redes sociales para evadirse y pensar en cosas que le duelen y que quiere evadir y que quiere quitar el foco de ahí. O gente que se engancha mucho con el trabajo, se llama adicto al trabajo. Muchas veces sí hay adicción, pero otras veces por evasión, porque mientras que están trabajando no están pensando en lo que no quieren pensar, en esto. Entonces, evita hacer contacto con el sentimiento que le duele, que le está doliendo, con las emociones, porque al dolerle mucho quiere evitar ese dolor, sin darse cuenta de que solamente confrontando ese dolor lo puede solventar, y si no, siempre está ahí. Entonces, si tiene, por ejemplo, por explicarlo con un ejemplo para que se entienda mejor, un hermano más pequeño, al que los padres a lo mejor prestan más la atención, si todavía el otro o la otra que tiene esta resistencia, la deflexión es todavía menor de edad y necesita muchísimo la atención de sus padres, pero tiene un hermano menor que
absorbe mucho más esa atención y tiene como esos celos de hermano o esa necesidad de que a ellos se sienten menos valorados, menos queridos. No que lo sea, pero que se lo puede sentir porque cree que sus papás prefieren al hermanito o a la hermanita, por ejemplo. Entonces, o tu hermano mayor te trata mal, que también puede ocurrir, ya va creciendo, van siendo mayores, van siendo adultos, y esto sigue, esta emoción, como no se ha trabajado ni se ha quitado, sigue, y sigue teniéndola, y llega a la adolescencia, llega a la juventud, llega a la adultez, y sigue con esta emoción, y se empieza a evadir en diferentes cosas según la edad que va teniendo. Entonces, también puede ser cuando no es con él, sino que a lo mejor ve una situación en casa como que sus padres discuten, pelean, se llevan mal y tienen miedo de que eso llegue a más, de que se hagan daño, de que se separen. Entonces ellos quieren como, en esa inquietud del hogar que tienen ahí, quieren evadirla y negársela y decir como que no pasa nada, ¿no? A veces también porque los padres son muy duros. Otro ejemplo, en la educación y les exigen mucho a los hijos, incluso hay padres que golpean a los hijos, porque sí los hay también. Entonces, el temor a esa educación rígida y severa de los padres, en fin, pueden ser muchas las causas, ¿no? Algunas como ejemplos posibles y puede haber más. Entonces, cuando se empieza a hacer la deflexión, hay que ver cómo... A ver. Vale. No es pregunta, pero un comentario. Estaba leyendo. Cuando se empieza a saber que uno padece de deflexión, que identifica que lo tiene, lo que hay que hacer es buscar el origen, la causa. ¿Cuándo empecé yo a tener esto? ¿Cómo aprendí a posponer, a negarme, a taparme, a evadirme? ¿En qué momentos de mi vida me ocurrió que me produjo esta reacción que no quiero saber nada de la realidad porque la realidad es dolorosa y me escondo en un mundo irreal o me entretengo con eso, constantemente con redes para nada, porque a lo mejor ni trabaja en redes ni simplemente por no estar en contacto con la realidad. Entonces, lo reconoce y reconecta con esa emoción y luego hay que hacer algunas técnicas también de programación neurolingüística que generalmente la hace un profesional y pueden ser varias. Por ejemplo, hay una que se llama... hola, Nervi. Que se me ha ido, hay varios mensajes ahí, pero son solo de saludos. No son preguntas. Hay una que se llama Santuario o Base. Se llama así porque es un juego que de pequeño hacían algunos niños. Hay una que sí que ya es mucho más profesional, la tiene que hacer un coach, porque tenemos que hacer los coaches. Reencuadre de 6 pasos se llama. Y por fin una que se llama Otorgando un perdón. Esta es un poco más, hay que profundizar más porque generalmente si es un adulto, esto le viene desde la infancia, a veces incluso desde sus primeros años, su primera infancia, entonces es como más, tiene una raíz más profunda y hay que hacer más técnicas. Como este reencuadre de 6 pasos y otorgando un perdón son ya más específicas de profesionales para que la apliquen a la persona, a lo mejor la más fácil para que la haga la persona sola es esta del santuario porque es un juego infantil que muchos chicos han hecho en el recreo del colegio cuando eran pequeños y puede que se acuerden, ¿no? Y es como que estás en la zona del santuario, como que ahí estás a salvo. En España se le llamaba malla, la zona es la malla, pero también santuario. Y ves allí lejos la situación que ocurre, la que te produjo aquello, y la ves como que no te afecta, estás aquí en el santuario a salvo, pero entonces te vas acercando y a medida que te acercas, que vas bien, vas con buena emoción, te vas acercando y empiezas a notar ya y que empiezas a conectar con esa emoción que no te gustaba, que querías evadir, y entonces te vas rápidamente al santuario y ya te tranquilizas.
pero ya has hecho un intento, entonces lo vuelves a hacer, cada vez llegas más cerca, en cuanto te sientes mal te vas otra vez al santuario y cuando te das cuenta y eres capaz de llegar, porque sabes que allí está el refugio, el santuario, la malla, pues con esa tranquilidad llega un momento en que ya puedes llegar, puedes estar allí y a lo mejor ya te puedes quedar un rato. Y así poco a poco vas acostumbrando a la mente, al inconsciente, a que puedes estar ahí y puedes soportar ese dolor, incluso cuando llevas un rato, parece como que el dolor ya se ha esfumado, como que lo he enfrentado y se ha ido, ¿no? Y ya respiras y como que parece que has superado bastante. ¿Eh? Y hay veces que con esta técnica se pueden superar muchas cosas. Es una técnica muy buena para muchos problemas, no solamente para la resistencia esta que estamos comentando, la deflexión, el evadirte. Hay que trabajarla, sí que hay que trabajarla, que es importante trabajarla porque si no se trabaja, o bien la trabaja uno solo, o bien la trabaja con un profesional si cree que no es capaz de hacerlo solo, porque es que si no trabajamos esta resistencia como las otras, pero bueno, ahora estamos hablando de esta, nunca la persona va a poder sentirse plena, enamorarse, tener sexualidad, digamos, plena. Sí, enamorarse también. No es por aquellas de las mujeres que aman demasiado, es esta. ¿Por qué? Porque no te permite sentir, evade los sentimientos. Entonces, ante la posibilidad de que te hagan daño, siempre vas con el escudo y te enamoras a media, con reserva, no vaya a ser que disfrutas de las cosas a media, no vaya a ser que, por si acaso, tengo que huir. Entonces, estás siempre con esa negatividad y desconfianza y el miedo al sufrimiento y al dolor y la tendencia a evadirte y procura no involucrarte mucho en ninguna relación. Entonces es muy necesario, incluso en la sexualidad, es muy necesario permiso, te niegas el permiso para entrar de lleno, tirarte de cabeza como a la piscina, digamos, y disfrutar plenamente de una relación. Siempre estás con el por si acaso me echo un poco para atrás, ¿no? Y así pues nunca llegas a tener la plenitud, por eso hay que trabajar esta técnica. Es muy necesario trabajarla. Bueno, pues si tenéis alguna preguntita sobre esta o queréis comentar algo, y si no, seguimos con la otra. Todavía la batería va bien, no se ha gastado. La otra que teníamos pensado, que es la implosión. A ver, permitidme que vea por aquí si hay preguntas en los otros sitios. Vale, gracias. Me están saludando, pero no me están haciendo preguntas. Ok, perfecto. Vamos entonces con la siguiente. Y por este tampoco me hacen preguntas. Ok. Vale, la implosión. La implosión, cuidado, esta es muy fuerte, muy fuerte. Y para el próximo día, que es el lunes, vamos a explicar la última, que es la peor, la más fuerte. Digamos que vamos en progreso a peor. Esta es implosión, como su propio nombre indica, explotar hacia adentro, implosión, hacia dentro. Así se llama, o sea, los nombres porque tienen significado, tienen un nombre porque significan algo. Se trata de sentimientos que no manejas, pero que son muy fuertes y producen sintomatología interna física grave, puede ser grave, enfermedades graves. Explotar hacia adentro me refiero, por ejemplo, que tienes problemas como un accidente cardiovascular, puede producirse por tener esta resistencia al cambio, un infarto, una leucemia o cualquier tipo de cáncer que puede ocurrir también, porque las enfermedades son casi todas psicosomáticas y tienen un origen emocional de no haber gestionado o canalizado bien las emociones y se acumulan a lo largo del tiempo, se vuelve tóxico, se produce una toxicidad dentro de ese ambiente celular y donde hay toxicidad no hay oxigenación. Entonces, como el ambiente no es alcalino,
es ácido, se convierte en ácido porque falta oxígeno. Entonces la célula cuando muta y va cambiando, muta para dar su supervivencia. Si no puede vivir en ese ambiente alcalino porque no existe y sería saludable, se tiene que transformar para vivir en ese ambiente ácido donde no hay oxígeno y mutan en cancerígenas. De esta forma, cuando limpiamos todo esto, la célula se vuelve a renovar con la alcalinidad que le corresponde y la salud que le corresponde, y la enfermedad ahí no tiene sentido, no tiene caso, porque no puede vivir, porque ya el ambiente que tiene no le permite esa supervivencia. Esas células cancerígenas que necesitan ese ambiente ácido no pueden vivir en un ambiente ahora alcalino, que de nuevo es saludable. Entonces esas células se mueren, como que el cáncer se muere. Curioso. Hay gente que le suena a esto como nuevo, pero esto está muy estudiado en las nuevas neurociencias y hay muchísimos médicos que tienen montones de información, que hemos estudiado muchísimo los coaches con PNL a estos médicos, y bueno, y está súper demostrado científicamente con aparatología y con todo, y nos muestran las diapositivas, nos muestran los vídeos donde se ven los procesos y todo esto. Bueno, pues esto era un inciso, una explicación, porque he dicho una de las cosas que puede producir este tipo de cáncer, elevación del colesterol, de los triglicéridos, con el riesgo que conlleva precisamente de infarto también, ¿no? Entonces, se necesita trabajar porque una diabetes puede ocurrir, por ejemplo, porque ya el órgano, el páncreas, no trabajo, ya no puedo trabajar en este ambiente, o no puedo trabajar con esta presión que tengo aquí tóxica, y no produce la insulina que necesita, y entonces la persona necesita inyectarse insulina o tomar pastillas sustitutivas de la insulina que su cuerpo no le produce, que su órgano páncreas no le produce. Pues fijaos qué importante es esta resistencia de la implosión. Entonces, hay una cosa, bueno, antes que nada iba a comentar una cosa, pero bueno, espérate que me acabo de acordar, porque me fluyen muchas ideas a la vez. De esta no puedo decir técnica porque las técnicas son todas, casi todas las de PNL, muchas de PNL, porque ya son casos muy graves, como digo, cada vez van a más, y son ya técnicas muy específicas y profesionales que hay que aplicar, encontrar la causa específica de cuál es la afección específica que ha tenido esta persona y trabajarla específicamente en la persona, que no es algo genérico de todo el mundo. Pero pueden ser muchas causas, no es lo mismo una diabetes que un cáncer, que un accidente cardiovascular, etcétera, ¿no? Un infarto. Por decir algunos ejemplos. El próximo día vamos a explicar una que es la explosión, que esa sí que es, ahí ya la persona puede terminar. Ahí sí que esa es muy importante y hay que trabajarla si se puede y la persona todavía está aquí con nosotros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí hoy porque estoy viendo que ya la batería está dando un poco, y ahora digo lo que os voy a decir de tal forma, pero el lunes vamos a hacer un repaso de todas las 6 que ya he explicado, las 3 que expliqué el lunes y las 3 que acabo de explicar hoy viernes, y vamos a hablar de la última, que la última es ¡pum! Una bomba, pero más literal. Entonces, para la vida, digamos que ahí se puede acabar la vida. Así que hasta ese grado es una bomba. De hecho, se llama la explosión, se llama. Entonces, ahí sí la persona puede terminar la vida. Y la trabajamos, es crucial, es de importancia crucial saber que existe esa peligrosidad, digamos, y trabajarla. Yo he trabajado con personas que tenían esa resistencia al cambio. La resistencia a explosión, ahí sí que es, te tienes ganado al cielo, ¿no? Es como una obra
algo que no se paga con dinero, porque cuando consigues que una persona vuelva a sentir la vida y a querer estar aquí con nosotros, pues eso es como que no tiene precio. Bueno, pues ya es que a lo largo de mi trayectoria profesional, como llevo ya tantos años, me he encontrado con todos los casos. Ah, hola, me estás saludando. Hola María, en una de las redes. Ahí está mi Periscope. Me he encontrado con todo tipo de situaciones y casos a lo largo de la trayectoria, como estaba diciendo, profesional, y con todas estas resistencias, con personas que tenían con varias, ¿no? Porque muchas personas tienen varias, no tienen una u otra, o dos, o más. Y también las que padecían estas últimas, la que acabo de explicar y la que voy a explicar el lunes. Y la verdad que era un riesgo, pero real para su vida, un riesgo total y real. Bueno, os quería comentar que esto es lo que os iba a decir antes, que este domingo próximo, vamos a tener, por si a alguien le interesa este tema, que creo que ahora sí, con la crisis económica que está habiendo debido a la crisis de salud que ha habido y todavía está, pero que se está haciendo más grande y se va a hacer más grande aún la económica que la de salud, va a haber un seminario donde vamos a estar, vamos a hacer una exposición gratis, que no, 4 coaches, 4 profesionales del coaching, entre las que me encuentro yo, Lola, va a estar la doctora Claudia Zamora, Sagrario Arízaga, que seguramente muchos la conoceréis, que también es coach, Luz Estela, que también es coach, y bueno, ella va a estar Luz Estela, la doctora Claudia, Sagrario y yo, somos los 4. Luz Estela está en Inglaterra, Sagrario y Claudia están en México y yo que estoy en España. Tenemos una maestra de ceremonia o presentadora, que por cierto es conferenciante y también es coach, que es Inmaculada Montesinos, que ella va a presentar y también está en España. El evento va a ser muy interesante y el tema en general va a ser la prosperidad, que creo que ahora con esta crisis económica y laboral que están teniendo la mayoría de personas debido al cierre de empresas, por causa del confinamiento, que tantas empresas han tenido que paralizar su actividad económica y después muchas no han podido remontar por tantos impuestos que han tenido que pagar a los estados, porque muchas no han dejado de pagar impuestos, más la falta de actividad y de ventas que han tenido y han cerrado. Entonces mucha gente se han quedado en el paro, muchas están en crisis y pensando en cerrar. Entonces vamos a dar algunas claves, algunas opciones, así entre amigos, como orientación para ver cómo podrían enfocar esto de cara a que superen esta crisis económica, que haya un resurgimiento de la economía y las personas puedan por lo menos sustentarse y tener una economía suficiente para su hogar y su familia y no tengan que estar en carencia o precariedad, ¿no?, económica. Pues ese tema es muy interesante, así que lo vamos a tratar. Y ya antes de irme, solo voy a ver si queda alguna pregunta. Por cierto, cada una, dentro de esa generalidad del tema que he comentado, cada una va a hablar de un tema específico, específicamente de algo cada una, de las 4. Entonces, el mío va a ser aumenta tus finanzas con entrenamiento mental escalable. Espero que os guste el título y que os signifique mucho lo que quiere decir, ¿no? Entrenamiento mental, por supuesto, porque la crisis está ahí, el exterior está ahí y los problemas están ahí. Pero también es un entrenamiento mental para saber que cuando hay crisis hay 2 opciones, o te hundes o resurges, porque también la crisis es oportunidad, creatividad, crecimiento. Y hay que entrenar la mente. Y luego, escalable. ¿Por qué escalable?
porque tú puedes tener un crecimiento fijo, dices, esto está con la condición de que esto esté bien, el exterior, si el exterior falla o está mal, lo mío, plum, se va a caer. Entonces es escalable para que pase lo que pase fuera, lo tuyo siempre vaya hacia arriba y sea escalable, vaya escalando y nunca tenga ese riesgo o ese peligro de decaimiento dependiendo del entorno, dependiendo de cómo venga la situación, ¿no? Que sea fuerte, que sea flexible como el junco que lo mueve el viento y lo ladea y lo tumba, pero después al final se endereza, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto haber compartido con vosotros. Mi nombre es Lola Zarayo. Si os gustan estos contenidos de valor que de forma gratuita y queréis estar más al día y pendientes de que no perderlo, podéis seguirme en las diferentes redes sociales donde ahora me estáis viendo, o bien suscribiros a mi canal de YouTube, o bien darle me gusta a mi página de Facebook, o seguirme en Instagram, en Twitter, etc. Siempre como Lola Zarayo, ahí me vais a encontrar. Bueno, pues un gusto, que tengáis feliz fin de semana, que todo vaya muy bien y aquí estoy al pendiente. Cualquier pregunta que me queráis hacer, prometo leerla, aunque haya terminado la emisión en vivo, en directo, y responderla en la siguiente sesión. ¡Chao!